Son dos nuevas estaciones para la red de cercanías Madrid proyectadas hace ya una década y que tras varios pasos adelante y atrás, por fin comienzan a ser una realidad. Adif ha licitado esta semana a la redacción para formalizarlas y te cuento los detalles en este vídeo. El administrador de infraestructuras ferroviarias informaba que han aprobado por 2,18 millones de euros la redacción de los estudios de alternativas y los proyectos de construcción de dos nuevas estaciones de cercanías en Madrid, estaciones de las que hablamos en algún vídeo anterior del canal, concretamente en Campo de las Naciones y Las Rejas, situadas en la línea de contorno que conecta Chamartín con el corredor de Henares, zona por la que a día de hoy solo circulan los servicios express Cibis sin efectuar parada. El contrato incluye tanto la definición de distintas soluciones técnicas como el desarrollo de los proyectos constructivos, paso necesario antes de licitar las obras, lo que hace que Adif dé el primer paso formal para incorporar estas dos nuevas paradas al núcleo de cercanías de Madrid, paradas muy demandadas y con gran potencial de viajeros y que se enmarca dentro de una actuación más amplia recogida en el plan de actuaciones que está ampliando la red a Soto del Real, Parla Norte, la nueva estación céntrica de Imperial, así como la renovación de líneas antiguas, como la recién comentada en otro vídeo, reforma de la C5. Una intervención que se enmarca en el estudio informativo para la mejora de la funcionalidad del tramo Hortaleza-San Fernando de Henares, aprobado por el Ministerio de Transportes. Un documento que define las actuaciones necesarias para permitir servicios de cercanías que utilicen la línea de contorno y conecten con las vías del corredor de Henares destinadas a este tipo de tráfico. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El desarrollo de estas estaciones está ligado a la creación de una nueva línea de cercanías que permita enlazar directamente el corredor de Henares con la estación de Chamartín, evitando el paso por Atocha. Otra de esas soluciones muy demandadas y totalmente lógicas y que ahora está más cerca de realizarse. Un cambio operativo que supondría una reducción de los tiempos de viaje para los usuarios con destino al norte y noreste de Madrid, además de contribuir a descongestionar el nodo de Atocha, actualmente uno de los principales cuellos de botella de la red. Las nuevas paradas también buscan mejorar la cobertura de transporte público en zonas que actualmente carecen de acceso directo al servicio ferroviario y que además están en pleno desarrollo, como el caso de Campo de las Naciones, donde la futura estación se ubicará entre las calles Ribera del Sena y Ribera del Loira, en una zona próxima a IFEMA, el Parque Juan Carlos I y varios desarrollos empresariales, sin olvidar el tan polémico circuito de Fórmula 1, ahora mismo en construcción, así como multitud de sedes de empresas importantes como la de Endesa. En cuanto a la estación de Las Rejas, se plantea en los terrenos de la antigua instalación ferroviaria de O'Donnell, en el barrio de Corralejos, zona de Barajas, y dará servicio al centro comercial Plenilunio, así como a la zona residencial de la antigua ciudad Pegaso y entorno industrial colindante, cuyos vecinos llevan años reclamando mejoras en su transporte público. También se encuentra muy cerca del Estadio Metropolitano y la futura Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, a la espera, eso sí, de conocer los detalles de las posibles conexiones a pie o viarias y donde se supone que se contemplarán enlaces rápidos para este punto, ya que están separados por viales de gran tránsito como la M40. Antes de definir el diseño final, será necesario realizar un estudio de alternativas que analice las distintas opciones de implantación y tenga en cuenta las condiciones técnicas, urbanísticas y operativas de cada emplazamiento. A partir de ese análisis se desarrollarán los proyectos constructivos que deberán concretar el dimensionamiento, los accesos, las instalaciones y el presupuesto de las futuras estaciones. Por tanto, aún es difícil concretar un calendario de los siguientes pasos y, por supuesto, un horizonte claro para verse terminado y en servicio. Una actuación que supone reactivar una iniciativa que se anunció en 2016 con la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, y que nunca llegó a ponerse en marcha.
y que ahora, aunque sea en sus fases iniciales, por fin echa a andar y seguiremos muy pendientes de sus avances. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.